Hubo un instante, esa Navidad, en que dejé de ser la nuera silenciosa que todos conocían y me convertí en alguien que ni yo misma reconocía, una mujer parada en la puerta de una mansión ajena. Con el abrigo en la mano, decidida a desaparecer de la vida de una familia que nunca me quiso de verdad. No sabía que en menos de un minuto, un hombre al que llevaba años sin ver iba a cambiar esa decisión para siempre. Me llamo Ana Sofía Herrera, tengo 34 años, y esta es la historia que juré contar algún día. Bienvenidos a Traición y Venganza. Todo comenzó como comenzaban todas las Navidades desde que me casé con David, con una invitación que en realidad era una orden. La mansión de mis suegros, Eleanor y William, se llenaba de luces doradas, de risas ensayadas y de un silencio helado debajo de tanta perfección. Yo pasaba semanas preparándome para esa cena como quien se prepara para un examen que nunca voy a aprobar del todo. Elegía la ropa adecuada, ensayaba las respuestas correctas, sonreía aunque me doliera la mandíbula de tanto sonreír. Llevaba a mi hija de la mano y le repetía en voz baja que se portara bien, aunque en realidad me lo decía a mí misma. Cuando llegamos, la casa ya estaba llena. Eleanor recibía a cada invitado como una reina que concede audiencias, con su vestido rojo y su collar de perlas, moviéndose por el salón como si cada mueble, cada persona, le perteneciera. David caminaba a mi lado, pero un paso adelante, como siempre. Yo había aprendido a interpretar ese medio paso de distancia como parte del ritual familiar. Lo que no sabía era que esa noche el ritual iba a romperse frente a todos. Estábamos a punto de sentarnos cuando la puerta principal se abrió de golpe y entró un hombre más joven, elegante, con una sonrisa que parecía fabricada para las cámaras. Eleanor se iluminó al verlo, como si hubiera estado esperando ese momento toda la noche. Lo presentó como Marcus, un querido amigo de la familia que había llegado tarde por el clima. Y entonces, sin dejar de sonreír, se giró hacia mí y me pidió que le cediera mi lugar junto a mi esposo, porque Marcus, dijo, merecía sentirse bienvenido. Busqué los ojos de David esperando que dijera algo, cualquier cosa. Pero solo encontré una mirada débil, casi de disculpa, y un encogimiento de hombros que fue peor que cualquier palabra. En ese instante entendí que mi esposo no iba a defenderme jamás si eso significaba contradecir a su madre. Tomé mi plato y caminé hacia la mesa de los niños, en la esquina del salón, donde ya estaba sentada mi hija. Sentí el peso de todas las miradas, ese silencio que juzga sin necesidad de palabras. Alcancé a escuchar a Claire, mi cuñada, susurrarle algo a su esposo sobre que yo seguía ahí, como si mi presencia fuera un error que la familia todavía no había corregido. No lloré en ese momento. Inventé un dolor de cabeza, me disculpé con una sonrisa que no sentía, y caminé hacia la cocina antes de que las lágrimas me traicionaran delante de todos. Apoyada en el fregadero, respirando despacio, me pregunté cuántos años más iba a soportar sentirme una extraña en mi propia vida. No sabía todavía que esa pregunta estaba a punto de encontrar una respuesta que jamás imaginé. Fui a buscar mi abrigo. Estaba decidida a llevarme a mi hija y salir de ahí sin despedirme de nadie. Pero cuando crucé el pasillo hacia la puerta, ésta se abrió antes de que yo llegara a tocarla. El aire frío entró junto con la nieve, y en el umbral apareció un hombre mayor, de espaldas rectas y mirada firme, sacudiéndose los copos de los hombros de su abrigo oscuro. Tardé un segundo en reconocerlo, porque hacía años que no lo veía, porque durante mucho tiempo pensé que jamás volvería a verlo. Era mi padre. James. No miró a nadie más en ese salón lleno de gente. Me buscó a mí, directamente, como si supiera exactamente dónde encontrarme entre tantos extraños vestidos de fiesta. Su voz sonó ronca, cargada de algo que no supe nombrar todavía, entre culpa y urgencia. Disculpa la tardanza, hija, dijo. Te traje un regalo. Levantó un sobresellado, de aspecto legal, con mi nombre escrito a mano en la parte de arriba. Detrás de mí escuché a Eleanor contener el aliento. Escuché a David susurrar algo que no entendí. Pero yo solo podía mirar ese sobre, y la mirada de mi padre, que parecía cargar 15 años de silencio a punto de romperse. No sabía que esa noche, la noche en que me sentaron en la mesa de los niños, en la que me humillaron delante de toda una familia que nunca me quiso,
Era también la noche en que mi verdadera historia estaba a punto de comenzar. Y créeme, lo que había dentro de ese sobre iba a cambiar el destino de todos los que estaban en esa sala. Nadie en aquel salón se movió durante varios segundos. Mi padre seguía en la puerta, con la nieve derritiéndose sobre sus hombros, sosteniendo el sobre como si fuera un arma silenciosa. Eleanor fue la primera en reaccionar, avanzando hacia él con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. «Nadie te invitó, James», dijo con voz cortante. «Esta es una reunión familiar». Mi padre no le respondió. Caminó hacia mí, ignorando por completo a los demás invitados, y me entregó el sobre directamente en las manos. «Ábrelo cuando estés lista», me dijo. «No hace falta que sea esta noche». Dentro había un documento legal, la escritura de un terreno en la costa, una propiedad que había pertenecido a mi madre y que yo creía perdida desde hacía años. Vendida o desaparecida en algún trámite olvidado. Ver su nombre escrito ahí, después de tanto tiempo, me sacudió por dentro de una forma que no supe explicar en ese momento. David se acercó, tenso, y trató de tomar el papel de mis manos para revisarlo, como si fuera algo que necesitara controlar. «Esto no puede ser real», dijo, casi murmurando. «Seguramente es una falsificación, o algún malentendido de tu padre». Su reacción no fue de curiosidad. Fue de pánico contenido, algo que reconocí de inmediato porque llevaba años aprendiendo a leer cada gesto suyo. Eleanor insistió en que guardáramos el documento y habláramos de eso después, en privado, lejos de los invitados. Pero yo ya no quería seguir el guión de esa familia. Salí al pasillo con David, buscando respuestas. Él evitaba mirarme a los ojos. Me dijo que mi padre era peligroso, manipulador, que solo había vuelto para causar problemas y sacar dinero de la situación. Sus palabras sonaban ensayadas, como si las hubiera repetido antes, para sí mismo, en otro momento. Fue entonces cuando entonces yo no había reparado en algo que estaba justo frente a mis ojos desde hacía años. En la pared del pasillo, entre fotografías familiares, había una imagen de una gala de la empresa, tomada varios años atrás. En el fondo, apenas visible, David estrechaba la mano de un hombre más joven. Me acerqué. Era Marcus. Me quedé congelada frente a esa foto. David me había asegurado, apenas minutos antes, que jamás había visto a Marcus antes de esa noche. Y sin embargo ahí estaba, sonriendo junto a él, en una fotografía que llevaba años colgada en esa misma casa. Le pregunté directamente, señalando la imagen. David palideció. Intentó explicarme que era una coincidencia, que probablemente lo había conocido brevemente en algún evento sin importancia, que no lo recordaba con claridad. Pero sus manos temblaban al hablar y su voz perdió la firmeza de segundos antes. No le creí. Y en ese instante entendí que la confianza que había construido con mi esposo durante años se había roto, silenciosamente, sin que yo me diera cuenta del momento exacto en que ocurrió. Esa noche, ya en casa, decidí ir a la oficina de la empresa familiar para despejar mi mente, aunque en realidad buscaba algo más, sin saber todavía qué era. Encontré sobre mi escritorio una carta oficial, dirigida al despacho legal de la familia, mencionando el mismo terreno costero de la escritura que me había entregado mi padre. Mi nombre no aparecía en ningún lugar del documento, a pesar de que se trataba de una propiedad que, según todo indicaba, me pertenecía por herencia. Leí esa carta 3 veces, buscando alguna explicación razonable. No la encontré. Cada palabra, cada cláusula legal, apuntaba hacia una sola conclusión: alguien había estado moviendo esa propiedad en silencio, sin mi conocimiento. Y las personas más cercanas a mí sabían mucho más de lo que jamás me habían contado. Esa madrugada, cuando David finalmente se durmió, me quedé despierta, mirando el techo, repasando cada mentira pequeña que había aceptado sin cuestionar durante años. Decidí que no podía seguir ignorando lo que tenía frente a mí. Me levanté en silencio y caminé hacia su oficina en casa, un espacio que él siempre mantenía cerrado, al que rara vez yo tenía acceso. Revisé los cajones con cuidado, con el corazón latiendo con fuerza,
consciente de que estaba cruzando una línea que jamás había cruzado antes en nuestro matrimonio. En el fondo de uno de ellos, oculto bajo carpetas de trabajo, encontré un segundo documento. Otra escritura del mismo terreno costero de mi madre. Pero esta vez no aparecía únicamente el nombre de la empresa familiar. Junto a la firma de David, con la misma fecha reciente, estaba el nombre de Marcus. No era un simple malentendido familiar. No era una disputa de herencia común. Era un plan cuidadosamente construido, y mi esposo, el hombre con quien había compartido mi vida durante años, estaba en el centro de todo. A la mañana siguiente enfrenté a David con el segundo documento en la mano. Su reacción no fue de sorpresa, sino de furia contenida. Me acusó de haber invadido su privacidad, de revisar sus cosas sin permiso, de estar volviéndome paranoica por culpa de mi padre. No negó la firma. Simplemente se negó a explicarla. Eleanor apareció minutos después, alertada por los gritos, y su tono cambió por completo cuando me habló a solas en la cocina. Ya no fingía calidez. Me advirtió, con una calma que resultaba más aterradora que cualquier grito, que si seguía removiendo cosas que no me correspondían, ella misma se encargaría de que perdiera mi puesto en la empresa familiar y la custodia de mi hija. Lo dijo mirándome fijamente, sin parpadear, como quien enuncia un hecho y no una amenaza. Salí de esa casa temblando, pero no de miedo. De rabia contenida, de la clase de rabia que aprende a esperar su momento. Esa misma tarde, mientras ordenaba papeles en mi oficina, se acercó a mi escritorio el señor Henderson, el contador de la familia desde hacía 40 años. Un hombre discreto, de voz baja, que siempre había pasado desapercibido entre los ejecutivos jóvenes y ambiciosos que rodeaban a David. Me pidió hablar en privado, lejos de cámaras y oídos indiscretos. Nos encontramos esa noche en un pequeño restaurante a las afueras de la ciudad. Henderson llegó nervioso, revisando la puerta cada pocos minutos. Me confesó que llevaba años cargando un peso que ya no podía sostener solo. Me habló del terreno costero, de su valor real, de los millones que representaba en el mercado actual. Y de cómo David y Marcus habían estado falsificando documentos para preparar una venta rápida y silenciosa. Pero lo que me reveló después cambió por completo mi comprensión de toda la situación. Henderson no me ayudaba por simple culpa moral, como yo había asumido en un principio. Años atrás, él mismo había descubierto cuentas ocultas en el extranjero pertenecientes a William, mi suegro. Antes de poder denunciarlo, Eleanor lo enfrentó con pruebas de que Henderson había alterado una declaración de impuestos para proteger a su propio hijo de un proceso legal. Desde entonces, ella guardaba ese archivo como una amenaza permanente sobre su cabeza. Su cooperación conmigo no nacía de la conciencia limpia. Nacía de la supervivencia, del cansancio de vivir bajo chantaje durante tantos años. Ese mismo archivo seguía guardado en la caja fuerte de Eleanor, y sin el testimonio de Henderson. Jamás podría conectar legalmente el dinero desviado de la empresa con lo que estaba a punto de descubrir sobre mi propia madre. Henderson me entregó una copia de la primera transferencia fraudulenta, la que había despojado a mi madre de esa propiedad años atrás. Me explicó que ella había sido la dueña original del terreno, y que al morir, según su testamento, debía pasar directamente a mí. Sin embargo, un supuesto error legal, orquestado con precisión por el equipo jurídico de Eleanor, hizo que todo pareciera como una venta insignificante, por una fracción de su valor real. Y entonces me dijo algo que no esperaba escuchar. William no era el patriarca ausente y débil que yo siempre había imaginado. Su firma aparecía al final del documento fraudulento, la firma definitiva que había permitido el despojo del terreno de mi madre. No era un espectador silencioso de los abusos de Eleanor. Era un cómplice activo, tan culpable como ella. Salí de ese restaurante con la copia del documento guardada bajo el abrigo, sintiendo que por primera vez tenía algo real en mis manos, algo con lo que podía comenzar a construir una defensa. Ya no era solamente la esposa humillada en una cena familiar. Me estaba convirtiendo, sin proponérmelo del todo, en investigadora de mi propia vida. Regresé a casa pasada la medianoche, agotada pero decidida. Sin embargo,
Algo se sintió mal desde el momento en que giré la llave en la cerradura. La puerta no estaba completamente cerrada. Entré con cautela y encendí las luces del pasillo. La sala estaba destrozada. Cajones abiertos, papeles esparcidos por el suelo, mi computadora portátil desaparecida junto con la carpeta donde había guardado las copias que Henderson me había entregado horas antes. Caminé despacio hacia el baño, con el corazón golpeando fuerte contra mi pecho, y me detuve frente al espejo. Escrito con el labial rojo de mi propia hija, en letras grandes e irregulares, había un mensaje que me heló la sangre. Ya sabemos a qué escuela va. Esa amenaza me sacó del estupor en cuestión de segundos. No pensé en el terreno, ni en los documentos robados, ni en David. Pensé únicamente en mi hija, dormida en casa de una vecina esa noche, ajena a todo lo que estaba ocurriendo. La llamé de inmediato, con la voz quebrada, pidiéndole que no la dejara salir de su vista bajo ningún motivo. Recogí lo poco que pude, guardé a mi hija en el auto media hora después y conduje directamente a la casa de mi padre, la única persona que en ese momento sentía como refugio verdadero. Mi hija iba en silencio en el asiento trasero, asustada por mi tono, aunque intentaba no demostrarlo. Tuve que respirar profundo varias veces antes de tocar esa puerta, recordando que ella necesitaba verme fuerte, no derrumbada. Mi padre nos recibió sin hacer preguntas inmediatas. Simplemente nos abrazó, preparó chocolate caliente para mi hija y la sentó frente a la televisión mientras me llevaba a la cocina para hablar en privado. Ahí, con las manos temblorosas, me contó algo que llevaba guardado durante años. Existía una caja de seguridad bancaria a nombre de mi madre, olvidada después de su muerte, que él nunca había tenido el valor de revisar solo. Me entregó la llave sin decir una palabra más, como quien entrega una carga que ya no puede sostener. A la mañana siguiente fuimos juntos al banco. Dentro de la caja encontramos un diario personal de mi madre y una copia de un testamento anterior al que la familia siempre había presentado como el único válido. El diario relataba, con una claridad que me rompió el corazón, cómo ella había descubierto el fraude años atrás y había comenzado un proceso legal contra la familia. Poco antes de morir en aquel accidente automovilístico que siempre nos dijeron fue simple mala suerte. En una de las últimas páginas, mencionaba el nombre de un abogado que la había estado ayudando en secreto. Localizarlo no fue difícil, ya retirado, vivía a pocas horas de la ciudad. Le llamé esa misma tarde, presentándome como la hija de Sarah Miller. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea antes de que aceptara reunirse conmigo. Nos vimos al día siguiente en su antigua oficina, ahora convertida en un pequeño estudio en su casa. Me confesó que el caso de mi madre había sido sólido, quizás el más sólido de toda su carrera. Hasta que alguien de la familia de William lo amenazó directamente y le ofreció una suma considerable para abandonarlo. Aceptó el dinero por miedo, dijo, y con eso cargaba una culpa que no lo había dejado dormir tranquilo en 15 años. Fue entonces cuando until ese momento yo no había considerado la posibilidad más oscura de toda esta historia. El abogado me miró fijamente y me dijo que el accidente de mi madre no había sido casual. Existían indicios de manipulación en los frenos del vehículo, evidencia que él mismo había visto antes de que fuera silenciada. Y el nombre del mecánico responsable seguía guardado entre sus archivos personales. Sentí que el aire se me escapaba del pecho. No estábamos hablando solamente de dinero, de tierras o de documentos falsificados. Estábamos hablando de un asesinato disfrazado de tragedia, ejecutado con la misma frialdad con la que esa familia manejaba cada aspecto de sus negocios. Regresé a casa de mi padre esa noche con el diario de mi madre entre las manos, releyendo una y otra vez su última entrada, escrita apenas días antes de morir. En ella me pedía perdón por no haber sido lo suficientemente fuerte, por no haber protegido lo que nos pertenecía. Escribió que temía que esa familia fuera capaz de cualquier cosa con tal de conservar lo que habían robado. Comprendí en ese instante que mi matrimonio con David jamás había sido una simple historia de amor. Había sido, desde el principio, una estrategia calculada para mantenerme cerca, vigilada, controlada. Asegurando que el secreto de mi madre permaneciera enterrado para siempre bajo capas de aparente normalidad familiar.
Mi padre entró a la cocina justo cuando terminaba de leer esa última página. Me vio llorando en silencio y se sentó frente a mí sin decir nada, dejándome llegar sola a la conclusión que él ya sospechaba desde hacía años. Le entregué el nombre del mecánico que había encontrado en los archivos del abogado, y juntos empezamos a atar los cabos que conectaban ese nombre con la familia de mi esposo. Todo apuntaba en una sola dirección. William, el hombre que yo siempre había considerado débil, ausente, casi invisible dentro de su propia familia, no era simplemente un cómplice silencioso del fraude. Las fechas coincidían con exactitud. Los pagos ocultos que Henderson me había mencionado días atrás correspondían al mismo periodo en que el mecánico había recibido una suma considerable de dinero, poco antes del accidente de mi madre. William había orquestado la muerte de mi madre para proteger el secreto que ahora amenazaba con destruir a toda su familia. Pasé 2 días sin poder mirar a mi hija a los ojos sin sentir que le debía una explicación que todavía no estaba lista para darle. Pero el dolor tenía que convertirse en algo útil, o me iba a consumir por dentro. Junto a mi padre y el abogado retirado, comenzamos a construir una estrategia legal y mediática capaz de sostenerse ante cualquier tribunal, cualquier juez. Cualquier intento de la familia por comprar el silencio como ya lo habían hecho antes. El primer paso fue tender una trampa para Marcus. Le envié un mensaje haciéndome pasar por una compradora interesada en el terreno costero, dispuesta a cerrar un trato rápido y en efectivo. Respondió en menos de 1 hora, ansioso, calculando ya su comisión. Su avaricia lo hacía predecible, y eso jugaba a mi favor. Con David decidí un enfoque diferente. Lo cité en un café público, no para suplicar, sino para tenderle otra trampa. Me presenté frente a él como una mujer derrotada, dispuesta a renunciar a cualquier reclamo sobre el terreno a cambio de un divorcio rápido y la custodia total de nuestra hija. Vi en sus ojos algo parecido al alivio, y supe que había mordido el anzuelo exactamente como esperaba. Fue en medio de esa investigación cuando ese momento yo no había imaginado, apareció la revelación que cambió por completo el sentido de todo lo vivido hasta entonces. Mi padre, revisando registros antiguos de adopción a través de un contacto en los tribunales, encontró un documento sellado de hacía 32 años. Marcus no era el amante de Eleanor, como toda la familia asumía en silencio, ni tampoco un simple socio de negocios de David. Marcus era su hijo. El hijo que Eleanor había entregado en adopción 3 décadas atrás, producto de una relación breve con un rival de negocios casado. Mucho antes de convertirse en la matriarca intachable que todos conocíamos. Aquella escena de la cena de Navidad, el momento exacto en que me obligó a cederle mi asiento junto a David, no había sido simple crueldad gratuita. Había sido el instante en que Eleanor comenzaba a instalar públicamente a su heredero secreto, preparando el terreno, literal y figurativamente, para que la familia lo aceptara antes de que la venta de la propiedad financiara su ascenso silencioso. La fotografía que había visto semanas atrás, la de David estrechando la mano de Marcus en aquella gala de la empresa, no era una coincidencia inocente. Era el momento exacto en que a David le habían revelado la verdad y le habían ordenado colaborar, bajo la amenaza de perder su lugar en la familia si se negaba. Confronté a David con esta información esa misma noche. Esperaba lágrimas, disculpas, el mismo colapso emocional que había visto tantas veces antes cuando se sentía acorralado. Pero esta vez no hubo drama. Me miró con un cansancio plano, casi resignado, y me dijo que tenía 19 años cuando se lo contaron, que eligió el dinero entonces, y que lo había estado eligiendo cada día desde entonces. Me pidió que dejara de fingir sorpresa. Esa frialdad me dolió más que cualquier grito. Comprendí que David no era simplemente un hombre débil arrastrado por las decisiones de su madre. Era un hombre que había tomado, conscientemente, una y otra vez, la decisión de mantenerme al margen de la verdad. En paralelo descubrí algo más sobre Claire, mi cuñada, la misma que susurraba comentarios crueles a mis espaldas desde el primer día. Ella era quien había estado informando a Eleanor cada uno de mis movimientos, cada conversación sospechosa, cada visita fuera de lo común. No lo hacía por lealtad familiar. Lo hacía porque necesitaba mantenerse cerca del dinero que se avecinaba con la venta del terreno. Decidí filtrar información a un periodista local,
de manera cuidadosa y calculada, revelando apenas lo suficiente sobre la existencia de las dos escrituras y la extraña conexión entre la creciente fortuna de la familia y ese terreno costero. Necesitaba que el rumor comenzara a circular antes de la confrontación final, para que ninguna negación posterior pudiera sostenerse ante la opinión pública. Días después recibí un mensaje directo de Marcus, confirmando que había aceptado reunirse conmigo en un hotel para discutir la venta en efectivo. Sonreí al leerlo, sintiendo por primera vez en semanas algo parecido al control sobre mi propia historia. Pero justo cuando guardaba el teléfono, llegó un segundo mensaje, esta vez cargado de una amenaza fría y directa. Marcus escribía sobre mi padre, mencionando su edad, insinuando con crueldad calculada que sería una lástima si el cáncer que alguna vez había superado regresara de pronto. Sentí que el aire se congelaba a mi alrededor. Ya no se trataba solamente de tierras, dinero o secretos familiares enterrados durante años. Se trataba de hasta dónde estaban dispuestos a llegar para protegerlo todo, y de que mi padre, la única persona que había vuelto para ayudarme, se había convertido ahora en un blanco directo de su desesperación. No le mostré el mensaje a mi padre esa noche. Necesitaba pensar con claridad antes de asustarlo, y sabía que si veía esas palabras sobre su salud, insistiría en alejarse de todo para protegerme, justo cuando más lo necesitaba a mi lado. Guardé la amenaza como una prueba más, otra pieza dentro de un rompecabezas que ya no tenía espacio para el miedo. La reunión con Marcus se llevó a cabo en un hotel discreto a las afueras de la ciudad. Llevaba un micrófono oculto bajo la ropa, con las manos frías pero la voz firme. Interpreté el papel de mujer derrotada, buscando una salida rápida, dispuesta a vender mis derechos sobre el terreno por una suma menor a la real con tal de desaparecer del conflicto. Marcus, arrogante y seguro de su victoria, no tuvo reparo en confirmar cada detalle del plan, la falsificación de documentos, la presión ejercida sobre mi esposo, la urgencia de cerrar la venta antes de que alguien más hiciera preguntas. En una habitación contigua, mi padre grababa toda la conversación con una cámara de alta calidad, capturando cada palabra, cada gesto de soberbia que después se convertiría en la prueba definitiva ante cualquier tribunal. Mientras tanto, Henderson me ayudaba a rastrear el destino final del dinero que William había desviado durante años de la empresa familiar. Los números revelaban algo que nadie esperaba: William estaba al borde de la bancarrota, sosteniendo en secreto una vida paralela en el extranjero. Y necesitaba desesperadamente la venta del terreno costero para evitar el colapso financiero total de su fortuna oculta. Fue entonces cuando until ese punto de la investigación apareció otra pieza que no había considerado. Descubrí que Claire mantenía una relación secreta con Marcus desde hacía meses. No se trataba únicamente de lealtad hacia el dinero familiar, ella esperaba obtener una parte directa de la venta y, al mismo tiempo, disfrutar humillándome una última vez antes de que todo terminara. Con las pruebas de la grabación, los documentos financieros y el testimonio de Henderson, presenté una petición legal sellada ante el tribunal, adjuntando también la declaración del mecánico que había manipulado los frenos del auto de mi madre años atrás. Presenté además una denuncia formal ante la policía, asegurándome de que cada pieza estuviera protegida antes de dar el siguiente paso. Esa misma semana decidí no construir el clásico muro de evidencias que había imaginado al principio, lleno de fotografías y notas conectadas con hilo rojo. En cambio, filtré deliberadamente una sola página falsificada del testamento original directamente a Claire, sabiendo que correría de inmediato a mostrársela a Eleanor. Esa página contenía un error intencional, casi invisible, que solo cobraría sentido más adelante, cuando ambas intentaran usarla en mi contra sin saber que acababan de confirmar, sin quererlo, su propia colusión. Preparé también, con manos temblorosas pero decididas, las maletas de mi hija y las mías. Le escribí una carta antes de dormir, explicándole con palabras simples que pronto comenzaríamos una vida nueva, construida sobre la verdad y no sobre el silencio. Al final de esa semana envié un correo electrónico a cada miembro de la familia, a los socios de negocios, a los vecinos cercanos que durante años habían presenciado en silencio cada humillación disfrazada de tradición. El mensaje era breve, casi ceremonial: cena de Navidad, segunda parte.
Esta vez habrá una presentación especial. Por favor, no falten. La noche de la cena, mientras terminaba de acomodar los platos sobre la mesa de mi propia casa. Algo dentro de mí se sentía distinto a como me había sentido meses atrás preparándome para las cenas en la mansión de Eleanor. Ya no ensayaba sonrisas falsas ni memorizaba respuestas para complacer a nadie. Por primera vez, esa mesa era completamente mía. El timbre sonó justo cuando terminaba de acomodar la última silla. Caminé hacia la puerta, respirando profundo, preparada para lo que fuera que llegara del otro lado. Al abrirla encontré a William parado en el porche, con un ramo de flores en una mano y una pequeña caja envuelta en la otra. Su expresión no era la de un hombre poderoso ni intimidante, sino la de alguien derrotado de antemano, consciente quizás de lo que se avecinaba esa noche. Sin decir una palabra, extendió la caja hacia mí. La abrí despacio, con el corazón latiendo con fuerza, y encontré dentro el anillo de bodas de mi madre, el mismo que ella nunca se quitó, ni siquiera en sus últimos días en el hospital. William me miró a los ojos por primera vez en años y solo dijo una frase, con la voz quebrada: ella nunca se lo quitó. Ni siquiera enferma. Tomé el anillo de mi madre entre los dedos sin decir nada, dejando que William permaneciera unos segundos más en el porche, sosteniendo las flores como si esperara alguna especie de perdón que yo no estaba dispuesta a ofrecerle esa noche. Simplemente me hice a un lado y lo dejé pasar, porque necesitaba que estuviera exactamente ahí, dentro de mi casa, cuando todo comenzara. Los demás invitados llegaron poco después, en distintos autos, con distintos gestos de incomodidad disfrazados de curiosidad festiva. Eleanor entró primero, con su porte habitual de reina segura de sí misma, convencida de que yo finalmente había recapacitado y buscaba una reconciliación silenciosa. David caminaba detrás de ella, visiblemente tenso, incapaz de sostenerme la mirada por más de un par de segundos. Marcus y Claire llegaron por separado, intentando parecer discretos, aunque la tensión entre ambos resultaba evidente para cualquiera que supiera lo que yo ya sabía. Actué como la anfitriona perfecta durante los primeros minutos. Ofrecí bebidas, acomodé sillas, sonreí lo justo para mantener la ilusión de normalidad. Dejé que se acomodaran, que bajaran la guardia, que creyeran por un momento más que tenían el control de la situación. Cuando todos estuvieron sentados, proyecté en la pared del comedor la grabación realizada en el hotel. La voz arrogante de Marcus llenó la habitación, confirmando cada detalle de la falsificación de documentos y la presión ejercida sobre David para colaborar en silencio. Eleanor se quedó completamente inmóvil. David dejó caer su copa, que se rompió contra el piso sin que nadie se moviera para recogerla. Claire palideció, incapaz de sostener la mirada de nadie en esa mesa. Ese fue apenas el primer golpe. Después leí en voz alta, con la voz temblando pero firme, la última entrada del diario de mi madre, sus palabras de despedida, su miedo escrito con una claridad que todavía me dolía en el pecho. Presenté a continuación la declaración del mecánico, la prueba de la manipulación de los frenos de su auto, señalando directamente a William como el responsable de orquestar aquel supuesto accidente. William intentó ponerse de pie, pero las piernas parecían haberle fallado. Se quedó a medio camino, sosteniéndose del borde de la mesa, con la mirada perdida en algún punto que ya no importaba. Mostré entonces los documentos financieros que Henderson me había ayudado a reunir, revelando las cuentas ocultas en el extranjero y el desvío sistemático de fondos de la empresa familiar durante años. Un murmullo recorrió la sala. Nadie parecía saber hacia dónde mirar primero. Finalmente me giré hacia David. Le hablé sin gritar, con la calma de alguien que ya no necesita alzar la voz para que la escuchen. Le recordé que tenía apenas 19 años cuando le revelaron la verdad sobre Marcus, que desde entonces había elegido, una y otra vez, proteger las mentiras de su familia por encima de mi confianza. Me hiciste creer que yo era tu lugar seguro, le dije, cuando en realidad eras el arquitecto de mi pesadilla. No hubo gritos de mi parte. No hubo lágrimas fingidas ni acusaciones desordenadas. Solo la verdad, expuesta con precisión, frente a cada persona que alguna vez me había hecho sentir pequeña en esa familia. La policía no llegó esa noche, como quizás ellos esperaban entre susto y susto.
En su lugar llegó mi abogado, acompañado de un funcionario judicial, con una orden de congelamiento inmediato de todas las cuentas relacionadas con la venta fraudulenta del terreno. Además de una medida cautelar civil que prohibía a Eleanor, William, David, Marcus y Claire cualquier contacto conmigo o con mi hija durante los siguientes 90 días. La verdadera humillación no fueron las esposas ni las patrullas afuera de la casa. Fue observar, en tiempo real, cómo cada uno de ellos veía desvanecerse su fortuna, su reputación, su posición, sin ningún lugar donde esconderse. Sin ninguna excusa que pudiera sostenerse ante la evidencia que acababan de ver con sus propios ojos. Uno por uno, los invitados comenzaron a marcharse en silencio, incapaces de sostener la mirada de los demás. Eleanor salió sin despedirse, con la espalda todavía recta por pura costumbre, aunque su expresión ya no ocultaba el derrumbe interno. Claire desapareció casi corriendo, buscando a Marcus, que ya se alejaba solo hacia su auto sin mirar atrás. Cuando el último invitado cruzó la puerta, David permaneció sentado, inmóvil, en la misma silla donde había estado toda la noche. Caminé hacia el despacio y coloqué frente a sus manos los papeles del divorcio, ya firmados de mi parte. Después dejé mi teléfono sobre la mesa, con la pantalla encendida. No dije una palabra. Esperé, en silencio, hasta que comprendiera, poco a poco, que toda la conversación se estaba transmitiendo en vivo, en ese mismo instante. Directamente al periodista que llevaba semanas esperando esa historia. A la mañana siguiente, la noticia ya estaba en todas partes. Los periódicos locales retomaron la filtración que había entregado semanas atrás, ahora acompañada de pruebas irrefutables, la grabación de Marcus, los documentos financieros. La declaración del mecánico, la orden judicial de congelamiento de cuentas. Las redes sociales se llenaron de comentarios, de indignación, de nombres que hasta ese día habían representado poder y respetabilidad en la ciudad. No sentí alegría al ver los titulares. Me senté en el porche de la casa de mi padre, con una taza de café entre las manos, observando cómo el mundo entero se enteraba de lo que yo había cargado en silencio durante meses. Por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a la paz, no al triunfo. Los procesos legales avanzaron durante las semanas siguientes. Marcus se declaró culpable de fraude y falsificación de documentos, aceptando una condena de varios años de prisión junto con la restitución total del dinero obtenido de manera fraudulenta. William enfrentó cargos por conspiración para cometer homicidio, además de fraude financiero y evasión fiscal. Con una sentencia que prácticamente garantizaba que pasaría el resto de su vida tras las rejas. Claire fue procesada como cómplice, obligada también a devolver cada beneficio económico que había recibido a cambio de su silencio y su traición. Antes del juicio final, me vi obligada a coincidir con Eleanor y David en una audiencia previa. Eleanor, que alguna vez pareció indestructible, se presentó como una sombra de sí misma, sin joyas ostentosas, sin la seguridad que solía proyectar en cada gesto. Intentó, con la voz quebrada, lanzar un último comentario sobre la lealtad familiar, como si esa palabra todavía significara algo entre nosotras. La miré directamente a los ojos y le respondí con calma, sin rastro de rencor descontrolado. Pasaste 20 años enseñándome que yo era temporal, le dije. Felicidades. Finalmente lo hiciste realidad. David no dijo nada en ese momento. Semanas después, en otra audiencia, se acercó a pedirme perdón, con la voz rota, admitiendo que el miedo a perderlo todo lo había llevado a perder lo único que realmente importaba. Le respondí sin gritar, sin necesidad de herirlo más de lo que la verdad ya lo había herido. No me perdiste, David, le dije. Me desechaste. Y hay una diferencia. El juez finalmente resolvió que la escritura del terreno costero había sido obtenida de manera fraudulenta desde el principio, devolviéndome la propiedad completa a mi nombre. Con el tiempo, su valor se había multiplicado varias veces, pero para mí ya no representaba únicamente dinero. Representaba la memoria de mi madre, la justicia tardía que ella nunca llegó a ver en vida. Con la ayuda de mi padre, mi hija y yo nos mudamos a una pequeña casa construida sobre un acantilado, frente al mismo terreno que tanto había costado recuperar.
Había sido el sueño silencioso de mi madre, construir un hogar frente al mar, un sueño que finalmente pudimos cumplir en su nombre. Las tardes en esa casa transcurrían sin prisa. Mi padre pasaba horas enteras jugando con mi hija en el jardín, recuperando el tiempo que la distancia y el miedo le habían robado durante tantos años. No hubo grandes discursos ni gestos dramáticos entre nosotros. Solo la presencia constante, tranquila, de alguien decidido a quedarse. Una tarde, mientras observaba el mar desde la terraza, mi hija corrió hacia mí con un puñado de flores silvestres recién cortadas del jardín. Me las entregó con una sonrisa amplia, diciendo simplemente que eran para mí. Me arrodillé frente a ella, tomé las flores entre mis manos y la abracé con fuerza, sintiendo por primera vez en mucho tiempo una paz completamente genuina. Sin rastro de dolor escondido detrás de las lágrimas. Aprendí, después de todo lo vivido, que la verdadera justicia no siempre llega con gritos ni con aplausos. A veces llega en silencio, en la forma de una casa junto al mar, en la risa de una hija que ya no tiene que fingir que todo está bien. En la posibilidad de comenzar de nuevo sin cargar el peso de mentiras ajenas. Si esta historia tocó tu alma, escribe la palabra justicia en los comentarios y cuéntanos si conoces a alguien que haya vivido algo similar. No olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestra próxima historia.